Estudiantes, vamos a continuar el avance de la materia. Antes de eso, vamos a hacer un repaso completo de lo que hemos visto para dejar el tema. Estamos viendo el uso de las funciones de la librería estándar de C y precisamente hemos empezado con ver dos funciones para poder comunicarnos con los dispositivos estándar de entrada y salida, que son la pantalla y el teclado, y para eso estamos usando las funciones llamadas printf y scanf. Ok, entonces, a ver, haremos un repaso a ver si quedan dudas. Bien. Ok, veamos entonces. Este programa, vamos a repasar, es un programa que va a llamar a tres funciones, tres subrutinas, ¿sí? Una es printf, la otra es scanf y la tercera es una subrutina que la vamos a programar nosotros. ¿Ok? El programa es muy sencillo y tiene que comportarse de esta forma. A ver. Ok, entonces veamos. Ok, nos vamos a ubicar entonces en ese directorio donde está el programa. Bien, y el programa se llama... Los números, el programa se llama suma. Bien. Entonces, el programa es muy sencillo. Lo que va a hacer primero es desplegar un mensaje solicitando al usuario ingresar un número entero. Lo va a ingresar en decimal. Por ejemplo, 100. Luego que solicite al usuario ingresar un segundo número entero, por ejemplo, menos 50. Y que el programa le devuelva la suma de esos dos números ingresados, 100 menos 50, obviamente es 50, ¿sí? Ok, ¿cómo sería el programa? Para repasar, primero, acá tenemos un salto de línea, un line fit, como ven acá. Antes de mostrar el mensaje, hemos saltado una línea. Luego desplegamos el mensaje. Acá no tenemos salta de línea para que el cursor permanezca en la misma línea. Ok, si ustedes le ponen salto de línea, este cursor va a aparecer abajo. Obviamente el programa va a funcionar lo mismo. Pero creo que es más visual para el usuario que quede en la misma. Ok. Luego tenemos un segundo mensaje, ingresar segundo número. Luego un tercer mensaje donde vamos a desplegar la suma con
obviamente su correspondiente formato. En este caso le estamos diciendo que me lo muestre en decimal. Y vamos a trabajar con números en quad words, 64 bits, entonces acá hay que ponerle LL, de long. Ok. Acá antes de mostrar este mensaje estamos saltando una línea como ven acá. Estamos saltando esta línea. Luego necesitamos un formato para el scanf. Ok, el formato va a ser para capturar decimales de 64 bits. Bien. Ahora, ¿qué variable no inicializada necesitamos? Bueno, una variable que llamaremos número 1, donde vamos a almacenar el primer número ingresado, número 2 el segundo y la suma la almacenaremos en esta variable. Bien, el programa, entonces el siguiente, okay. Primero vamos a desplegar el mensaje, ingresar el primer número, en C sería esta línea de programa, donde obviamente se usa printf. Nosotros vamos a hacer lo mismo, acá lo tenemos, un solo paso de parámetro, que es obviamente el primer mensaje, este de acá, exactamente el mismo. Ok, el mensaje, bueno, el mensaje acá no es exactamente el mismo, pero okay. ¿De acuerdo? Bien, un solo parámetro necesita printf para desplegar un mensaje y tenemos que pasarlo al registro RCX respetando obviamente sí, las convenciones, porque el primer parámetro tiene que estar en RCX. Bien, eso es todo. Hacemos un call a printf para que me despliegue el mensaje. Luego capturamos ¿sí? por teclado el valor que va a ingresar el usuario. Para eso, como ven acá en C sería de esta forma. Son dos parámetros. Hay que indicarle a scanf ¿sí? el formato. Es decir, en este caso le estamos diciendo que vamos a ingresar datos, obviamente enteros, ¿sí? en decimal. ¿Ok? Bien. Y luego el segundo parámetro, hay que indicarle dónde, en qué variable se va a almacenar el número ingresado. Como ven, obviamente hay que pasarle la dirección. O sea, scanf espera que le digamos la dirección de memoria, ¿sí? Donde se va a almacenar el número. Bien, son dos parámetros de izquierda a derecha. El primero entonces en RCX es exactamente este mismo que está acá. ¿Sí? No se olviden que siendo un string, de todas formas, tiene que finalizar con un 1. Okay. Y el segundo, como decíamos hace un momento, es la dirección, no está entre corchetes esto, la dirección de memoria número 1, donde vamos a almacenar el valor. Bien, eso sería. Luego esto es bastante repetitivo, pueden ustedes hacer acá un cut and paste, copian esto y lo pegan acá. Lo único que cambiaría que sería este 1 pasa a 2. Ok. Y este 1 pasa a 2 y eso sería todo.
Ahora vamos a llamar a nuestra subrutina, que es muy sencilla. Hemos dicho que, y hemos visto, el programa debe realizar la suma de los dos números ingresados. Bueno, pasaremos los parámetros por valor. En este caso lo vamos a pasar por valor. Fíjense que está entre corchetes. Lo que se ha ingresado está en la variable número 1. El segundo pasamos a R de X y una vez pasados los dos parámetros, llamamos a la subrutina que le he llamado sumar. Aquí está la subrutina, muy sencilla, dos parámetros, el primero en RCX, lo copio a RAX y luego le sumo el segundo parámetro que se encuentra en el registro RDX y el resultado de la suma queda en RAX, como debe ser. Los enteros se retornan en el registro RX. Bien, eso es todo. Al volver, volvemos después del call, obviamente. Bien, el programa sabe que la subrutina le ha dejado el resultado en el registro RAX y lo almacenamos en memoria en la variable suma. Y ahora lo único que nos queda es mostrar este resultado. Entonces, para eso tenemos el mensaje 3, la suma es tanto, coma, y acá el valor de la variable suma. Entonces, primer parámetro RCX, mensaje 3 y segundo, cuidado, este paso es por valor, ¿no? Está entre corchetes. El valor que va a mostrar hay que pasárselo obviamente por valor. Llamamos a printf y ya tenemos entonces el programa completo. ¿Tienen alguna duda, preguntas? ¿Está claro? ¿Está claro, señores, o no? ¿Sí? Sí, A ingeniero, ver, está claro. ¿perdón? Está claro, ingeniero. Ok, yo les dejé como ejercicio, no sé si lo han hecho, este es prácticamente este mismo programa. Versión 3. ¿Cuál es el nombre? Ya. ¿Se acuerdan que les dejé para que lo hagan? Esto es lo mismo, introducimos un número cualquiera y luego acá simplemente pedimos el número. Acá vamos a hacer una retroalimentación. El primer número ingresado es 100, le vamos a decir al usuario, le vamos a repetir para que esté seguro el número ingresado. Lo mismo hacemos con el segundo número. El segundo número ingresado es menos 50. Y luego hacemos la suma. La suma, y acá vamos a desplegar entonces el siguiente mensaje. La suma de 100 y de menos 50 es 50. Acá simplemente habíamos desplegado un valor. Acá vamos a desplegar tres valores. 1, 2, 3. Dijimos que printf es una función muy flexible.
yo puedo, si quiero, pasarle n parámetros. Podría desplegar acá con printf si quiero 10 resultados. No hay ningún problema. Okay. Entonces, a ver si pueden hacerlo. Ok, el programa es lo mismo, solamente son algunos mensajes adicionales que vendría a ser este, y modificar el mensaje 3 para que me muestre entonces 3 valores. ¿De acuerdo? Ok, bien. Ahora vamos a pasar a manejar otro tipo, si no hay preguntas, a manejar otro tipo de datos, que son los datos tipo carácter, cadena de caracteres, los string. Ya no vamos a trabajar con enteros. Y para eso, entonces tenemos lo siguiente. Ok, acá voy a, señores, siempre con scanf, voy a ingresar una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? El programa es scanf string. Ok. Ay, que no estoy donde debo estar. Entonces, bien, ahí estamos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es capturar una cadena. Ok, acá tenemos el programa, ahorita el cursor está esperando que ingresemos una cadena. Bien, ¿qué es lo que cambia con respecto a la captura de enteros que vimos hace un momento? Lo único que cambia es el formato. Hay que decirle scanf que vamos a capturar ya no un entero, sino caracteres. Obviamente que me lo va a codificar en ASCII. Entonces usamos S de string. Bueno, ustedes saben que en cualquier manual de C++ encuentran los formatos de... No vamos a ver todos, obviamente. ¿Sí? Hemos visto este de acá. El dato se muestra como un entero decimal con signo. Si uso la U, unsigned, sin signo. Y ahora vamos a usar el... también hemos usado el X, que no está, acá está. Cuando si queremos que nos muestre en hexa. Y ahora vamos a usar el S. El dato se muestra como una cadena de caracteres. Bien, y acá lo tenemos, entonces el único cambio es este. Obviamente otro cambio es este de acá. Por ejemplo, vamos a llamar cadena. Y acá le voy a reservar, obviamente a nivel de byte, porque ustedes saben, eso lo vimos hace 2 meses. Las cadenas se definen a nivel de byte. Supongamos que nuestra cadena máximo va a ser de 50 caracteres. Entonces le reservamos un espacio de 50. El scanf es lo mismo, exactamente lo mismo. Esto sería en C. Como siempre, 2 parámetros. El primero, el formato, acá lo tenemos. Este de acá es exactamente lo mismo que esto. Y el segundo, por referencia, igual que antes, le pasamos la dirección de la variable cadena.
Esto es exactamente lo mismo, lo que ha cambiado es el formato, nada más, bueno, el nombre de la variable, y llamamos también escala. ¿Okay? Entonces, al ejecutar el programa, podemos entonces introducir una cadena. Veámoslo esto en el debugger, porque acá se ve bien la captura. Bien, ¿dónde estaríamos? Ok, este es el programa. Ese es todo el programa. Empezamos. Bien, esta ventanita, fíjense que me muestra en todo momento, porque es importante, los registros, ¿sí? Donde se pasan los parámetros de acuerdo a la convención, ¿no? El primero en RCX, segundo RDX, R8, R. Y luego, si hay más de 4, bueno, esto no lo hemos visto, hay que pasarlo a través del stack. Bien, empezamos el programa. Primer parámetro, el formato, inclusive acá se lo dice, que hay un formato en esta dirección. Y luego, el segundo es la dirección de memoria donde se va a almacenar entonces el string que vamos a ingresar, que lo hemos llamado la variable cadena. A ver, nos vamos a ubicar entonces ahí, que como siempre es la 40, 70, 30, porque estamos al inicio del segmento de .bss. Acá no hay nada ahorita, puro nulo. Bien, le doy F8 para ejecutar entonces el scanf. Ok, se me habilita el teclado. Le doy Enter. Fíjense lo que pasó en memoria. Hemos capturado la cadena. Okay, obviamente está codificado en ASCII o en UTF-8. 64, esto lo deben saber. Etcétera, etcétera. El 4, 34, el 3, 33, etcétera. Y acá está el número. El scanf, cuando se programa en C, por ejemplo, automáticamente, sí, el compilador le pone el null al final, ¿sí? En este caso sería para indicar fin de cadena. Bueno, hay otros nulos acá, ¿sí? Bien, entonces han visto que ya hemos capturado una cadena. El scanf es lo mismo, lo único que cambia entonces es el formato. Bien, el segundo programa lo vamos a mejorar un poco, porque acá no sabemos. Le vamos a mejorar indicándole al usuario con un mensaje, por ejemplo, ingresar una cadena, máximo 50 caracteres, por si se acuerdan que reservamos 50. Y bueno, acá ingresamos la cadena y veríamos lo mismo que vimos antes en la memoria. ¿Qué es lo que cambia acá? Lo único que antes vamos a desplegar este mensaje y lo hacemos con estas dos instrucciones. Eso sería todo. Esto es lo mismo, el formato, hemos reservado 50 y el scanf es el mismo. Lo único que hemos hecho es entonces adicionar. Y por último, si ejecutamos este programa,
ingresar nombre y apellido. Ok. Juan Pérez. Y ahí hemos dicho, ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema, señores, que ustedes ven acá? Me faltó una Z acá. ¿Cuál es el problema acá, señores? Después del espacio se come la cadena. Exactamente, exactamente. Donde hay un espacio, ok, es como si scanf, y así trabaja scanf, no es que sea un error del programa, ¿sí? Scanf lo considera como fin de cadena, ¿sí? Si yo, por ejemplo, bueno, vamos a poner cualquier. Bien. Han visto obviamente que si la cadena no tiene espacio, el scanf funciona perfectamente. Acá está la demostración. Pero tenemos un problema cuando al introducir la cadena yo tengo espacio y solamente me va a mostrar la primera parte de la cadena hasta que encuentre el espacio. Esto ya no me lo muestra. Okay. El programa obviamente es este mismo más un printf. Entonces, ¿cómo sería? Ingresar nombre, apellido, lo que sea, o una cadena de caracteres, etcétera, etcétera. Primero desplegamos el mensaje, realizamos el scanf. Ok. Y luego voy a mostrar la cadena que hemos ingresado. Entonces, la cadena ingresada es. Cuidado acá. Cuando quieran mostrar una cadena, el formato tiene que ser string, no vayan a poner D, porque no es decimal, no es un entero, ¿no? Entonces no se olviden. Igual que el formato de captura, ¿no? Bien, eso es todo. Y una segunda cosa, acá, la cadena que vamos a mostrar y que vemos acá que hemos mostrado, ¿sí? Se tiene que pasar por referencia. Acuérdense que cuando quería mostrar un entero decimal, le pasaba por valor. ¿Ok? Es obvio que las cadenas no tiene mucho sentido pasarlos por valor. Simplemente lo que necesita printf es la dirección donde empieza la cadena. Va mostrando los caracteres. Cuando encuentra el null, sabe que ya no debe desplegar el fin de cadena. Ok, entonces acá, señores, vamos a solucionar este problema. Porque, como hemos visto, okay, no podemos ingresar. Bueno, si la cadena no contiene espacio, el scanf funciona perfectamente. Pero el scanf no es que, repito, el programa esté mal, sino que scanf funciona de esa forma. Si hay un espacio, entonces corta la cadena como si fuera fin de cadena. ¿Cómo se soluciona entonces esto? Bien, vamos a usar entonces una nueva función del lenguaje C, que es la función gets.
¿Ok? A ver, veamos entonces cómo va a funcionar. Bueno, me voy a ubicar entonces en el directorio. El programa se llama que ahorita lo vamos a ver. Bien, esto es lo mismo de antes. Favor ingresar una cadena de caracteres. Ok, ingresamos entonces la cadena y supónganse que tenemos un espacio. Como ven, en este caso ha funcionado perfectamente porque ya no me corta la cadena donde hay el espacio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bien, el programa es el siguiente. Bien, lo hemos visto funcionar. Por favor, ingresar una cadena. Bueno, hasta ahí sencillísimo. Dos instrucciones. ¿Sí? Y acá está, señores, el get. En vez de usar scanf, vamos a usar esta función de la librería que se llama gets. ¿Sí? No se olviden de colocarlo, obviamente, acá también. Externo, obviamente, porque si no colocan, le va a dar un error diciendo que no encuentra a la función, a la subrutina. Bien, ¿y qué parámetro hay que pasarle al get? El get todavía es más fácil de usar que el scanf. Solo requiere un parámetro. ¿Y qué parámetro es este? Este es el mismo que el scanf. Pasarle obviamente el nombre de la variable donde se va a almacenar la cadena, pero no es necesario pasarle ¿qué cosa? El formato. De hecho, acá el formato lo he puesto inclusive como comentario. ¿Por qué? Bueno, porque gets está hecho solamente para capturar, en este caso, cadena de caracteres. No voy a usar gets para capturar enteros. Entonces, digamos, está implícito que el formato debe ser string. Okay, por eso no es necesario que ustedes lo coloquen. Eso es todo, señores, más fácil todavía. Entonces, si ustedes van a trabajar con cadenas que pueden tener espacios, entonces usen el gets y no usen el scanf. Obviamente el get trabaja también si no hay espacio, obviamente. Problema. Ok. ¿De acuerdo? A ver, veámoslo cómo funciona. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, veamos cómo funciona. ¿Verdad? Ok, es bien sencillo entonces.
Bien, primero, bueno, siempre esto es obligatorio, reservar espacio en el stack para 4 argumentos de 64 bits cada uno. Bueno, vamos a desplegar el mensaje, ¿sí? Entonces un solo parámetro en el RCX, acá lo tienen, en la 403010. Y acá inclusive me muestra, bueno, este registro es lo mismo que este. Por favor, ahí tenemos, me dice el debugger que ahí he encontrado un string que dice por favor ingresar, etc. Entonces eso lo vamos a mostrar, le damos F8. Bien. Desplegó el mensaje, queda el cursor en la misma línea. Y ahora veamos cómo trabaja el get. Lo único que hay que pasar es un parámetro, obviamente en RCX, con el nombre de la variable, o sea, la dirección de la variable de memoria donde se va a almacenar. A ver, lo veremos entonces. Nos ubicaremos ahí. Ok, ahorita hay puros nulos. Entonces, un solo paso de parámetros. Ahí está. 40, 70, 30, 40, 70, 30. Ahí se va a almacenar la cadena. Nada más. No es necesario, hemos dicho, el formato, porque se trata de cadena. Y le damos F8. Ok, le he dado F8. Entonces, podemos ingresar la cadena. Ok, fíjense que hay un espacio, veamos en memoria, la captura. Ahí está, señores. Está perfecto. A, B, C, D. Ahí está el espacio 20. F, G, H y E. Como ven en memoria, tenemos toda la cadena, inclusive si hay un espacio. Ahora el programa va a desplegar la cadena, ¿sí? Mediante un mensaje. Son 2 pasos de parámetros en RDX. Le pasamos la dirección de la cadena, o sea, el nombre de la variable donde empieza la cadena. Acá ya me está diciendo que en esta dirección existe esta cadena. Bueno, lo vemos acá. La dirección es la que hemos capturado. Y luego le vamos a pasar el mensaje que está en esta dirección. Lo pueden ver en memoria. La cadena ingresada es tanto. Le damos F8. Y el programa me muestra la cadena ingresada es tanto. Entonces han visto que con el get podemos capturar, entonces, con el get podemos capturar entonces string cadena que tengan espacio. Porque si no, antes el scanf ahora sí me muestra el nombre y apellido con el espacio, que antes no me lo mostraba, me lo cortaba acá y solamente me mostraba Juan. Ok. No es difícil entonces, ya sabemos trabajar con otro tipo de datos que no sean enteros, que son caracteres.
Y si está claro este programa, ya podemos capturar cadena y mostrarla, dichas cadenas. ¿Preguntas? ¿Está bien? Ok, ahora. Cuando cuando hacemos programas que manejan cadenas, ¿sí? Y solicitamos al usuario ingresar una cadena, no sabemos cuántos caracteres va a ingresar el usuario. ¿Sí? Yo acá puedo ingresar, aunque sea un carácter, supongo, ¿no? Un carácter, o puedo ingresar 50 caracteres. Okay. Lo que sucede es que necesitamos conocer el número de caracteres que ha ingresado el usuario. Porque si yo quiero hacer algún proceso sobre la cadena, tengo que ir leyendo carácter por carácter de la cadena y tengo que manejar un ciclo controlado que al final de la cadena entonces salirnos del ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, una forma de hacer eso lo podemos hacer nosotros mismos en el sentido, a ver, les voy a mostrar primero esto de acá. Ingresar una cadena, lo que sea. Entonces, un programa, yo ingreso una cadena y el programa me dice la longitud de la cadena ingresada es 4. La longitud me refiero al número de caracteres que tiene la cadena, sin el nulo, obviamente. 1, 2, 3, 4 caracteres. ¿Ok? A ver, entonces, veamos hasta ahí. Bien, esto lo sabemos. Vamos a desplegar inicialmente un mensaje. Ya, hemos desplegado el mensaje. Ingresar una cadena. En este caso, señores, estoy usando scan. Supongo que la cadena no va a tener espacio, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como ya lo hemos visto, son dos parámetros donde se va a almacenar la cadena. Ubicaremos ahí. Y el formato, ¿no? Cuando usamos get, hemos dicho este formato ni siquiera es necesario. Y luego llamo scan. Le doy F8 para no ingresar a la función. Bien, F8. Y perdón, he cometido un error. Voy a de nuevo. Bien, desplegamos el mensaje. Solicitamos la cadena. Vamos a ubicarnos entonces en esa dirección. 40, 70, 30. Vamos a ingresar la cadena, suponiendo que no tiene espacio. Ok, hemos ingresado la cadena, hola, y tiene su nulo al final. Ok, entonces decíamos, ¿y cómo puedo saber yo
cuántos caracteres ha ingresado el usuario. Bueno, ustedes mismos pueden hacer el programa. Se ubican, ¿sí?, en la variable cadena y van leyendo la cadena carácter por carácter. En el primer carácter se preguntan, ¿es null? ¿Llegué al final? Pues si no llegué, incremento un contador para ir contando. Eso es todo. ¿Sí? Voy. Leo el siguiente carácter, me pregunta, etcétera, etcétera. Y cuando llego acá, obviamente, me voy a salir porque al comparar me va a decir que son iguales, que encontró el null, y salgo y en el contador tengo el número de caracteres del string. Entonces ustedes lo pueden hacer. Pero si no quieren hacerlo, printf, perdón, C++, que tiene una librería con muchísimas funciones para manejo de cadena. Sí, ya tiene una función que la podemos usar. Esa función se llama string, str. Esto viene de string length, o sea, longitud. Hay una función entonces, longitud de la cadena. ¿Y cómo se usa esta función? De lo más fácil. ¿Cuántos parámetros hay que pasar? Ya se imaginan cuánto. Un solo parámetro. Ahí está. Páseme la dirección donde empieza la cadena. Y el proceso que va a hacer string length es el que acabamos de decir. Sí, lo va a hacer. Obviamente está bien optimizado en la librería. Sí. Pero lo que va a hacer es lo que hemos dicho. Va a leer carácter por carácter y se pregunta si llegó al null. No. ¿Sí? Y va a ir contando. Entonces, lo único que requiere pasarle a esta función es, como siempre, por referencia, obviamente, dónde empieza la cadena. Un solo parámetro, obviamente. Y luego llamo a la función. ¿Dónde me va a devolver la función la longitud de la cadena? Estos señores tienen que saberlo. ¿Dónde me devuelve la función un entero? En RAX. Sí, señor, en RAX. Hemos visto acá. Los enteros, los compiladores deben respetar. Sí. Los enteros se regresan en RAX. Y ahora vamos a ver una demostración que así es. Bien, entonces ejecutemos el programa. Acá estamos. ¿Sí? Entonces le vamos a pasar un solo parámetro y obviamente en RCX, que es esta dirección de acá, que es donde empieza la cadena que hemos ingresado. Ese es el único parámetro. Bueno, 7030, que inclusive me dice acá hay una cadena que es hola, empieza en esta dirección. Acá la tienen. Ahora le doy F8, un solo parámetro, y está, para que ejecute string length. Le doy F8, fíjense lo que pasa en RAX, señores. ¿Han visto cómo las funciones devuelven los enteros en el registro RAX? Me devolvió 4. Y es obvio, ¿no? Son 4 caracteres. 1, 2, 3, 4.
Ok, entonces si a continuación yo quiero hacer algún proceso, ¿sí? Algún ciclo, algún loop, etcétera, etcétera, necesito conocer cuántos caracteres tiene y como ven entonces ya tengo esa información. Si no quieren usarlo, entonces ustedes mismos pueden hacerse el programita, leen el carácter, como dijimos, van contando hasta llegar al... En realidad eso es lo que hace Streamlit. Y a continuación vamos a desplegar la cadena. Como sabemos son 2 parámetros. ¿De acuerdo? Entonces desplegamos el mensaje y F8 y me dice, cuidado que acá la longitud de la cadena encontrada por la función está, bueno, acá ya me lo cambió, a ver, me lo cambió ya el printf. La longitud entonces de la cadena está en RAX, ¿no es cierto? A ver, de nuevo. Okay. Capturamos la cadena. Ok, ahora pasamos el único parámetro string para que me devuelva la longitud. 4. Ahora este 4 lo tengo que pasar, ¿se acuerdan? Por valor, para mostrar un entero. Tengo que pasarle por valor, ¿no es cierto? Y ese valor ahorita está en RAX, le paso a RDX y el mensaje obviamente. Y luego le digo, bien, ahí están los dos parámetros, el valor que me va a mostrar en RDX, que en este caso es 4, lo hemos pasado acá, copiado de RX en RDX, y el mensaje que está en esta dirección, le damos F8, y obviamente me dice la longitud de la cadena ingresada es 4. ¿De acuerdo? Bien, yo entonces les dejo a ver este ejercicio para que vean. Bien, a ver este ejercicio, señores. Ya tengo como siempre un error. A ver, un ejemplo de proceso de cadena, por ejemplo, le voy a decir al usuario de introducir su nombre y apellido en mayúsculas. Entonces el usuario me dice todo en mayúscula, ¿no? Ok. Juan Pérez. Y le contestamos su nombre y apellido en minúscula es Juan Pérez. Okay. Disculpe, ingeniero. Sí. Justo yo estaba practicando ya esto de acá, el de mayúscula y minúscula, y cada vez que lo hago, o sea, siento que está bien lo que hago el código, pero me muestra una cadena vacía. O sea, la Vacía. cadena, ajá, queda vacía. Porque no sé si debería, por qué es tarea esto, ¿no? Pero es sumándole 20 en hexa, ¿no ves? Dependiendo si querés hacerlo mayúscula o minúscula. Claro.
O Lo hemos sumarle. visto, Ajá. correcto. Una forma de hacerlo, hay varias formas. Esto ya lo vimos, señores. Entonces, a ver. Y la forma sería, por ejemplo, copias la dirección de la cadena a un registro y luego ya le vas sumando de uno en uno para ver en carácter, ¿no? Claro, claro. Mire, esta parte de acá acabamos de verlo. Bueno, desplegamos, acabamos de verlo. Capturamos la cadena, acabamos de verlo. Cuidado, acá usen gets. ¿Sí? Vamos a suponer que el usuario ya. Una vez que usted tiene la cadena en memoria, como hemos visto acá en la 40, 70, 30, a ver, voy a mostrarle parte del programa. No me gusta mostrar los programas, ustedes tienen que esforzarse como usted lo ha hecho, pero de todas formas, veamos. Porque es raro que le muestre la cadena vacía, a ver dónde pueda estar su error. Acá está el programa. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Introducir su nombre y apellido en mayúscula. Bueno, su nombre, esto todo lo hemos visto, ¿no? Su nombre y apellido es... cadena lo hemos visto, por ejemplo, 50 caracteres o lo que ustedes... Bien, acá empezamos, supongo que usted lo ha hecho o algo parecido, no sé exactamente. Bueno, pero desplegamos el mensaje, llamamos a printf y acá, como dije hace un momento, si va a haber, como es el caso del nombre y apellido, un espacio, voy a usar get. Y el get acabamos de verlo, solo un parámetro, cadena, cadena, la dirección get. Ahora, voy a usar string también para ver el número de caracteres que ha ingresado el usuario. Esto acabamos de verlo también. Fíjense qué fácil. También un solo parámetro parecido a esto. Sí, creo que la otra forma a la que se refiere también con esto es que puedes usar un jump, ¿no? Un jump condicional hasta cuando sea cero. Exactamente. Si no quiere, está muy bien. Si usted no quiere usar string len, es facilísimo. Usted ya tiene la cadena en memoria. El get o el scanf le pone automáticamente, ¿no? Eso es transparente. El programador le pone, cuando se aprieta el enter, le pone un null para indicar fin de cadena. Entonces, como usted dice, yo puedo leer carácter por carácter y ir contando, y cuando encuentro el null, ya tengo la longitud. Si quieren, pueden usar esta función también, que como hemos visto, nos devuelve en RAX. Y acá tengo un ciclo, que supongo que usted lo ha hecho, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el ciclo? Bueno, esto lo sabemos, voy a usar indirecto por registro. Paso la dirección RBX y fíjense, voy a usar un contador. Hay varias formas de hacerlo, no digo que esta sea la mejor o la más eficiente. ¿Qué tenemos en EAX? El número de caracteres, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo paso en este. Leo el primer carácter. Cuidado, acá usen un registro de byte, por supuesto. Ok. Y hace mucho tiempo, esto ya tendrían que saberlo. A ver. Para convertir de mayúsculas a minúsculas, ¿qué forma puedo usar? De mayúsculas a minúsculas Sí, son 20 exacto. en hexa, digamos, en establa A. Excelente, excelente.
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la A mayúscula, en esa es 41. ¿Sí? Sí, y el otro es 61, es minúscula. Exactamente. Una forma de hacerlo sería sumarle 20 y se me acabó el problema. O sea, acá yo podría, entonces, una vez que yo lo tengo en AL, ¿qué podría hacer? ¿Sí o no? Sí. Es lo que usted me dijo, perfecto. Y encuentro 61. Y luego hago al revés de esto, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ya terminen ustedes, ya lo saben, lo que está ahorita en AL lo voy a copiar a memoria donde apunta RB. Y el ciclo, puedo usar un loop si quiero, van decreciendo ustedes el contador, preguntándole un JNZ, por ejemplo, van barriendo todo hasta que termina el contador y ya todo el proceso de la cadena habrá sido convertida a minúsculas, ¿no? No tendría que tener problemas. Igual faltaría incrementar el RB. Claro, obviamente hay que incrementar el puntero, perfecto, obviamente el RB. Sí, ahora, aparte que yo tengo así, más o menos. Aparte que el ciclo funcione bien esta parte, acá tenemos un problemita, señores. ¿Lo ven o no? ¿Qué pasa con el space? Le suma 20. ¿Y qué obtenemos? Claro, que te da un carácter, ¿qué te daría ahí? 20 más 20, 40. ¿Qué carácter es? Sería un número, creo. La robita. Que está antes de la A mayúscula. A ver, no, la A mayúscula acabamos de repasar hace un momento, es 41, ¿sí? Si tomamos la tabla ASCII, la arroba, ¿cuánto es? 40. 40. De hecho, si no le encuentro al 64, y me aparece la arroba. Ok. Entonces ahí sí tenemos un pequeño problema. Que yo lo puedo solucionar con, en vez de usar un add, que puedo usar, que eso lo hemos visto, señores, como ejercicio. ¿Qué puedo usar? Otra forma de convertir. Un OR. Exacto. Bueno, ya prácticamente le he mostrado el programa. Leo un carácter. Me ubico al comienzo, obviamente. Esto todos lo saben. Hemos hecho inclusive un práctico sobre esto. Leo el primer carácter. Y esto sí, señores, lo hemos visto. Hago un OR, un bitwise, con B. Acuérdense que cuántos bits tengo que cambiar para pasar de mayúscula a minúscula. O sea, en decimal. No, ¿cuántos bits a nivel de bits tengo que cambiar? A ver, en un papel escriban 41 en binario, en 8 bits. Y luego escriban 61 en binario. En hexa, ¿no? 61 luego escriban en binario. Señores, esto lo hemos visto. Lo hemos visto. ¿Qué pasa? A ver. Serían dos. No, uno. A ver, si yo tengo la A mayúscula para hacer el ejercicio fácil, la A mayúscula, ¿cuánto es? En Excel. Ok, entonces, en binario, ¿cuánto es? En decimal, 41,65. Exacto, ahora en binario.
001. Eso. Exacto. Ahora, la minúscula, señor, esto lo hicimos en su debido tiempo. 61, ¿sí? Entonces, sería 0, 11, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Perfecto. Como ven acá, solamente necesito cambiar un bit. Todo lo demás tendría que permanecer igual. Entonces, este 0 tendría que pasar a... Para eso yo puedo hacer una máscara. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Puedo hacer una máscara donde no quiero que cambie. Coloco la máscara en 0, donde forzar este 1 que me pase a 0. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Entonces, si hago un OR bit a bit entre este valor y esta máscara, ¿qué obtengo? 0, 0, 0, donde hay un 1, obviamente 1. Este es 0, con un OR me va a pasar a 1, y lo demás donde es 0 queda igual que antes. Esto, señores, lo vimos y esto está plasmado. Tome este valor y hágame un OR bit a bit, como hemos hecho con esta máscara. ¿Cuál es la máscara? 2, 0. Ahora, ¿han visto cuál es la ventaja de usar una máscara en este caso en vez de sumarle? Que funcionaría para los dos casos. Funciona para el espacio. A ver, si encuentra el espacio, ¿cuánto es el espacio en hexa? 20. En ASCII es 20. Justamente el ASCII no ha sido hecho. ¿Sí? Tiene su porqué. Si yo hago 20 por 20, ¿cuánto es el resultado? 20. Es 20. O sea, no me cambia el espacio. Mientras que si yo haría con la suma, puedo hacerlo. Yo encontraría Juan, una arroba Pérez. Ok, se puede hacer con la suma, pero ¿qué tendría que hacer? El programa es un poquito más largo. Se tienen que usar unos condicionales. Exactamente. Me pregunto, tendría que hacer una pregunta adicional. Si me pregunto, ¿es un espacio? Leo un carácter. Me pregunto si es un espacio. Bueno, si no es espacio, todo anda bien. Le sumo los 20 y ya está. Cuando encuentre el espacio, tengo que preguntar. Si es espacio, me salto ¿qué cosa? No le sumo los 20 y lo dejo tal cual. Entonces se puede hacer, obviamente, pero fíjense que con una sola instrucción prácticamente hago todo. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué me falta hacer? Bueno, prácticamente sin querer ya hemos hecho todo el programa. De todas formas, repasamos más. Ok, repasamos entonces. Estoy usando una máscara. Y luego, obviamente, ya lo dijo el estudiante, tomamos en AL, tendremos la minúscula y lo copiamos a la misma cadena, en la misma posición, o si quieren pueden crear otra cadena también, obviamente, como gusten. Ustedes podrían crear acá una cadena 2, ¿sí? Donde van a almacenar la nueva cadena. Yo la estoy almacenando sobre la misma cadena. Estaríamos haciendo, bueno, acá no hay mayúscula, bueno. Estaríamos haciendo, bueno, acá tienen ustedes, acá es lo que estaríamos haciendo.
convertir a mayúscula, convertir a minúscula. Eso es lo que estaríamos haciendo. Ok, entonces, si voy a modificar la misma cadena, como en este caso, en este word processing, en Notepad, o en cualquier editor, entonces lo voy a copiar en la misma cadena. Como dijo usted, obviamente no nos olvidemos de incrementar el puntero para la próxima vez. Y luego estoy usando un loop, aunque no es obligatorio. Cuidado que si uso un loop, el contador, ¿dónde debe estar? En el registro C. Exactamente. Por eso que lo que me devolvió el string length, que estaba en el registro A, lo he copiado. Si no quieren usar esto, bueno, decrementen y pongan un JNZ y va funcionando. Bien, este es uno de los cientos de ejercicios. Ustedes saben que, por ejemplo, la librería de C o de otros lenguajes tiene muchísimas funciones para manejo de cadenas, ¿no? Por ejemplo, obviamente que no vamos a ver, no, vamos a finalizar acá, pero por ejemplo existe string copy, strcpy, otra función que me permite copiar una cadena a otra cadena, 2 pasos de parámetros. String cat, strcat. ¿Saben qué hace esta función, no? Concatenar cadenas, ¿saben lo que es concatenar cadenas? ¿Sí? Tengo 2 cadenas. Y las Creo una sola cadena donde la segunda la pongo a la cola de la primera. Hay otra función también. Basta pararle las 2 direcciones de las 2 cadenas y ya está. String length ya lo hemos visto. String compare. Puedo comparar cadenas. Y decirme, esa función me va a decir si las cadenas son iguales. Yo tengo 2 cadenas, por ejemplo, hola y hola. Ambos, qué sé yo, en minúsculas, obviamente. ¿Son iguales? Obviamente que sí. Y si yo tuviera, si yo compararía estas 2 cadenas, comparo esa cadena con esta de acá. Obviamente no son iguales. ¿Cuál es mayor? Nadie. La minúscula. La minúscula, sí, sí. La minúscula porque el mayor o el menor se detecta obviamente por el valor de los caracteres. Esta H en hexa es 61, mientras esta H es 41. Ingeniero, Entonces, sí, entonces se puede hacer un programa, digamos, así que muestre la palabra de la cadena que sea más pesada, digámosle. claro que sí. Claro que sí, usted puede hacer tranquilamente un programa, ya tiene todos los conocimientos, defina 2 cadenas acá, o pídale al usuario que las ingrese, ¿no? Y va comparando. Es más, esa función que se llama en C++ se llama string. Comparo. Cuando son iguales, en el registro RAX le devuelve un 0. Si la primera cadena es mayor que la segunda, le devuelve un 1. Como diciendo, la primera cadena es mayor que la segunda. Si la primera cadena, como en este caso, sería menor que la segunda, la función devuelve -1. Bien, esa función
Ok, la podrían ustedes programar ustedes, como hace un rato dijo el estudiante, yo podría comparar carácter por carácter, como estoy viendo que este es mayor que este, ya sé que la cadena es mayor y así sucesivamente. Okay, pero señores, si no, no vamos a acabar nunca, tampoco es parte del curso, ¿sí? Es parte del curso, digamos, ver todas las funciones, son cientos de funciones, ¿ok? Pero para tener una idea, entonces hemos usado cuántas funciones ya de Spring F para finalizar, scanf, string, get. Con esto yo creo que es suficiente para hacer algunos programas. Sí, ya podemos hacer muchos programas con el valor de una cadena, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sin querer, señores, ya está el programa. Entonces, ingresar y lo hemos visto funcionar. Ahí está. Juan Pérez mayúscula con espacio. Su nombre y apellido en minúscula. Ok. Entonces, bien fácil. Emito el mensaje. Si va a haber espacio, ¿sí? Utilicen el gets, un solo parámetro, hemos dicho. Si quieren usar string length, también facilísimo. Un solo parámetro, igual que en gets. Llamo string length, no se olviden de poner extra. En RAX, como hemos visto, lo hemos visto en el procesador, en el RAX vamos a tener el número de caracteres. Luego, si mi proceso es convertir de mayúscula a minúscula, bueno, ¿qué hacemos? Nos posicionamos al inicio de la cadena, un puntero. Yo en este caso hay otras formas de hacerlo, obviamente. Como string length me devolvió el número de caracteres, lo voy a copiar al registro C para poder usar el loop. Si no quieren usar el loop, no es obligatorio, entonces lo podrían dejar inclusive en AX, pero cuidado acá si van a usar el mismo registro. Luego, ¿qué hacemos? Leemos carácter por carácter. Y una forma de hacerlo, usar bitwise, que lo hemos visto durante una semana, un OR con esta máscara, o pueden sumarle, pero cuidado ahí con el espacio, hay que tomar, sí, una comparación adicional, pero si uso el bitwise, fíjense qué fácil, no tengo que preocuparme, se respeta el espacio, ¿no? Y luego una vez que en AL tengo la minúscula, bueno, la copio a la misma cadena, obviamente para el siguiente carácter incremento, porque voy de byte en byte, y me pregunto si llegué al final. Ok, señores. Bien, entonces con esto hemos finalizado la parte. Sí, hemos finalizado esta parte, no vamos a ver más funciones, pero ya pueden, digamos, ya podemos hacer, como les decía, prácticamente cualquier tipo de programa, en el sentido que puedo mostrar mensajes, puedo capturar, ¿sí? Puedo capturar datos. ¿Qué tipo de datos hemos visto? Puedo capturar enteros. ¿Sí? Puedo hacer cualquier proceso con esos valores de enteros y puedo mostrar un resultado. Lo mismo podemos hacer con otro tipo de datos que son las cadenas, capturar cadenas, mostrar cadenas, hacer algún proceso también sobre las cadenas, que pueden ser muchísimos, ¿sí? Y mostrar el resultado. Dos cositas antes, ya que estamos acá.
A ver, ustedes son del grupo SB. Los que gusten, creo que está por acá. Ya, los que están interesados, señores, obviamente no es parte del curso, pero para que vean la utilidad que puede tener. Acá les he dejado un ejecutable que se ha escrito en C, compilado, obviamente está solo el ejecutable, no el fuente, dice crack password. Los que estén interesados, a ver si me pueden descubrir. Claro que este ejemplo es muy sencillo, no vayan a creer que en la realidad las cosas son tan simples. A ver si me pueden descubrir cuál es el password. ¿Ok? Bien, señores, el día de mañana, los que están interesados, que está tan, entre comillas, tan grave el problema a nivel mundial, los que al día de mañana quieren dedicarse a la parte de seguridad, toda la parte de malware, ustedes saben los problemas que hay en la actualidad con los hackers, ¿sí? Que están entrando a empresas, gobiernos, etcétera, etcétera. Están pidiendo rescate. ¿Sí? Bueno, si les interesa o el día de mañana van a estar en esa área, tienen que saber obviamente Assembler, porque toda la parte de malware, ¿sí?, se encuentra mediante los debuggers sobre todo, ¿sí?, para ver, porque el problema es que ustedes no tienen el fuente, ¿no? No tienen el fuente, tienen solo el ejecutable. Bueno, si les interesa, entonces a ver si lo encuentran. ¿Y qué otra cosita antes de irnos? Acá tienen un pequeño práctico de programación para el jueves. Va a entrar la parte de printf, ¿sí?, para mostrar un mensaje en la consola, ¿de acuerdo? Y en el rol de exámenes, bueno, ya lo saben, acá está esta fecha del segundo parcial. Bien, finalizamos. Si tuvieran alguna pregunta o dudas, si no, nos vemos el día jueves. Ok. Muy bien, señores. Entonces finalizo. Listo, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta hasta luego. luego. Gracias Hasta a luego, todos. Hasta Inge. luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Voy a finalizar. Hasta luego.